Sí, eso vi. Yo no paro de trabajar. Yo no paro de trabajar. Como estamos en ley de garantía. Hola, buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta conversación que tenemos hoy con Yesenia Valencia, con Andrés Burgos, para conversar sobre nuevas formas de narrar el mundo, sobre todo por los cambios que hemos visto en tecnología, en formatos audiovisuales. Acá pues tenemos a dos expertos en el tema. Vamos a conversar un poquito, una cosa fluida, divertida también. Nos van a contar de su experiencia, los retos que han vivido en el ecosistema audiovisual. Y bueno, bienvenidos a los que están acá presentes con nosotros, los que nos acompañan virtualmente. Yo quisiera empezar con una presentación de cada uno. Pues Yesenia, empecemos contigo para que nos cuentes un poco. Acá pues más de uno te debe conocer, pero adelante. Roby, muchas gracias. Buenas tardes. De verdad, mil gracias por acompañarnos en esta charla, por venirnos a escuchar. Ojalá podamos dejarles algo que sirva. Soy Yesenia Valencia, nací aquí en Medellín, nací en la Comuna 13 de Medellín, soy actriz, psicóloga social. Tengo mi compañía, se llama Valencia Producciones, que es la dueña de un proyecto del que me siento muy orgullosa y que hace parte de lo que soy, que es Smart Films, el festival de cine hecho con celulares, un festival que lleva 11 años y que ha logrado democratizar el cine, que todo el mundo tenga derecho a contar sus historias con lo que tienen al alcance de su mano, que es un celular. Hemos logrado impactar más de 170.000 jóvenes en el país. Hoy contamos con más de 14.000 cortometrajes de 856 ciudades de Colombia y hemos tenido la posibilidad también de exportar este festival. Este festival se hace en México, se hace en Paraguay y el año pasado, o sea, 2025, se hizo en República Dominicana. Andrés. Buenas tardes a todos. Gracias por regalarnos su tiempo hoy.
Yo me llamo Andrés Burgos, yo básicamente cuento historias, a veces las escribo, a veces las dirijo. He publicado varios libros, he dirigido y escrito algunas películas y trabajo en la industria audiovisual, ya a un nivel pues, menos democrático de lo que plantea Yesenia. Yo trabajo como en la gran industria, donde escribo series, me encargo como de toda la parte creativa y pues no, lo último que hice es una serie que se llama Delirio, que es la adaptación del libro de Laura Restrepo. Listo, maravilloso. Bueno, entremos en materia para escucharlos. Hay una situación que viene viviendo Medellín, Colombia, el mundo, y es la innovación que hemos venido teniendo en los diferentes formatos, las nuevas formas de contar historias, los formatos audiovisuales, el avance de la tecnología. Y yo quisiera, para empezar, que ustedes me cuenten, sobre todo, que nos cuenten a todos acá, con ese avance tecnológico y con esa apertura de las nuevas plataformas que tenemos para contar historias, ¿qué retos han tenido ustedes y desde la experiencia, qué ven para lo que está sucediendo hoy? O sea, ¿cómo nos estamos parando hoy frente a la narración? ¿Quieres, Andrés? Empecemos contigo. Bueno, frente a eso yo creo que estamos en una coyuntura paradójica, porque mucho de lo que se habla es que ya lo que va quedando por fuera del teléfono va quedando por fuera de la vida. Y se dice que la atención de la gente ya no está mucho más allá de lo que pueda dar un reel o un TikTok, y siempre muy pegados de la pantalla, y que todas las otras expresiones audiovisuales se van a tener que ir sometiendo a eso, y muchos dicen que ya están muriendo. Yo siento que, como todo en esta vida, o pues por mi posición, que yo soy bastante tibio, sí y no. Entonces está cambiando la percepción, está cambiando también mucho las formas de expresarse, pero al mismo tiempo, dentro de esa cantidad de estímulos y de oferta audiovisual que hay, estamos también viviendo un tiempo único, donde si se tiene la paciencia o la disposición para buscar buenas historias, digamos, planteadas del modo tradicional, ya sea en película o sea en serie, historias con un poco de más aliento, se van a encontrar. Y creo que en este momento también, aunque se habla pues así con tono apocalíptico, creo que estamos teniendo acceso más que nunca a buenas historias que trascienden los formatos que nos brindaba la televisión abierta, que estaba muy constreñida por el melodrama. Y siento que ahora, pues, no solo con Netflix, porque la vida no es solo Netflix, sino con diversas plataformas y ofertas, podemos encontrar realmente historias entrañables, historias arriesgadas, historias que coquetean con la literatura, e incluso, pues, siendo este un festival literario, vale la pena hacer la mención, tal vez de eso hablemos después, muchas adaptaciones literarias con diferentes resultados, pero unas realmente satisfactorias. Sí, yo creo que acá, complementando pues lo que tú dices, estamos viviendo una diversidad impresionante en las narraciones. Hay un montón de plataformas pagas, no pagas, donde podemos tener acceso a conocer historias, ¿cierto? A vivirlas, a sentirlas, a de repente también expresarlas. Y Yesenia, yo soy fan de tu proyecto, el Festival de Cine Hecho con Celulares, Smart Films, que inclusive pues desde la Alcaldía de Medellín hemos venido trabajando muy de la mano, pero más allá de Medellín, vos con el proyecto y con los aliados estás recorriendo el país, el mundo también. Háblanos un poco de esa experiencia en Smart Films, en tu emprendimiento, en tu empresa, sobre todo con esos retos de contar historias en formatos diferenciados que no son los convencionales. Digamos que el ejercicio de las narrativas va cambiando a medida que va cambiando la comunicación, y a nosotros nos cambió la comunicación. Yo no sé si ustedes recuerdan que uno hace más o menos unos 10 o 15 años no entendía por qué un youtuber se volvía tan famoso.
No entendía uno por qué un youtuber se volvía tan famoso y uno era como que será lo que este muchacho está diciendo, que todo el mundo lo sigue, y uno iba y veía el contenido del chico y uno no entendía qué era lo que pasaba. Yo decía, pero ¿por qué lo siguen por esas bobadas? Sí, como que uno finalmente estaba como revisando lo que ellos hacían desde el juicio, y sobre todo los que estábamos en la industria audiovisual, desde el juicio. Incluso no sé si se dieron cuenta, hace poquito Robinson Díaz habló sobre los influencers y ellos salieron a defenderse, porque finalmente yo creo que hay como un celo desde el audiovisual, ya sea desde el cine o desde la televisión o desde las grandes series, con el mundo digital. Y la verdad es que considero que la comunicación cambió, y cuando las comunicaciones cambian, cambia el mundo, y el mundo nos cambió. Entonces el ejercicio de comunicarnos se volvió mucho más democrático. De pronto Andrés sabe lo que significaba tener que ir a hacerle la fila a RCN, a Caracol, y hacer como toda una tarea para uno poder contar sus historias. Hoy en día tenemos la herramienta al alcance de nuestra mano, pues que son los celulares, y tenemos las plataformas donde yo no necesito nada, simplemente empiezo a producir mi contenido y trate de ganar sus audiencias. Y yo creo que esos ejercicios se volvieron también muy retadores hoy en día para todo el mundo. Entonces, digamos que el ejercicio es, yo tengo una narrativa, yo tengo una manera de contar mis historias y lo puedo hacer. Ya no dependo de otras personas para lograrlo, y creo que eso es una gran ventaja. Sobre todo porque yo creo que lo que realmente importa, independientemente de la herramienta con la que se haga o independientemente de la plataforma donde yo lo ponga, es la historia. O sea, lo que mueve el mundo son las historias. Las historias conectan con los seres humanos, las historias nos dan identidad, las historias nos hacen documentadores de nuestra propia realidad. Incluso el marketing y la publicidad entendió que si no hacían storytelling, no iban a poder vender. Precisamente, ¿por qué? Porque el mundo cambió y ya no era igual decir como, hola, use esta crema dental porque no le van a caer los dientes. Compruébemelo, muéstremelo, y muéstremelo a través de una historia. Entonces siento que las historias cogieron tanta fuerza dentro de las narrativas que finalmente la gente encontró sus maneras de contarlas y encontraron sus audiencias. Y creo que hay público para todo. Yo creo que hay público para Netflix, hay público para RCN, hay público para el mundo digital. Yo creo que indiscutiblemente uno va y busca la historia a la hora que quiera, como quiera y donde quiera. Y sobre todo con esa facilidad que hoy tenemos de encontrar historias en tantas plataformas, en tantos formatos, con duraciones ágiles, medianas, largas, una temporada, 2 temporadas, 3 capítulos, 5 capítulos. ¿Cuáles consideran ustedes, esta pregunta es para los dos que tienen como recorrido amplio en formatos narrativos, qué elementos consideran ustedes esenciales o fundamentales para que una historia pegue? O sea, para que una historia sea exitosa, para que una historia tenga una audiencia amplia. O sea, ¿cuáles son esos elementos que hacen que una historia Si sea... alguien tiene la respuesta, que nos la diga. Si yo tuviera esa empiece fórmula, Andrés. estaba en un yate por el Mediterráneo. No, usted ha hecho mucho éxito, y Andrés. aquí Multimillonario. sentado, sí. No, pero acá estamos con dos personas que han metido unos palos impresionantes. Entonces, ¿cuál es esa esencia? Pues ve, Aventurémonos. yo no sé si haya una fórmula de éxito, pero esto es una pregunta que yo me he hecho con el tipo de histórico, o sea, con las historias, siempre con las historias, desde la que cuenta uno en una fiesta, en la tienda echando un chisme, hasta, no sé, una novela de 400 páginas. Yo creo que de algún modo tiene que primar lo humano. Lo humano, yo no sé si habría de describirlo, pero hay como una esencia de algo que me lleve a la identificación. Lo real, personas reales, pues. Sí, una identificación que no es que yo me vi ahí y esto fue lo que me pasó, pero por lo menos unos conflictos, unas emociones, gracias. Y creo que también una historia necesita generar preguntas también, como me acuerdo que había un escritor colombiano de acá de Medellín, Jaime Alberto Vélez, que él decía que le gustaba mucho escribir literatura infantil porque lo llevaba siempre al ejercicio de
que era como contarle una historia a un niño, que a un niño se le cuenta una historia y un niño siempre está preguntando, ¿y qué más? Y entonces, ¿qué pasó? Y que te va llevando hacia adelante. Entonces, yo creo que las historias, independientemente del formato en que estén o del tono en que estén, si te generan preguntas y por algún lado te conmueven y te mueven alguna fibra, por ajena que sea, puede ser una historia en Kazajstán, pero algo te mueve adentro, ya por lo menos tienen un terreno avanzado. Mira que Yuval Noah Harari en uno de sus libros dice que el ser humano desarrolló su cerebro cuando se inventó el chisme. Y uno dice, ¿por qué los chismes son tan ricos? Es que un chisme es muy bueno. Yo soy súper chismoso. Es que los chismes son muy buenos. ¿Por qué? Porque eso es una gran historia. O sea, un chisme tiene una súper ¿qué? Que le puso los cachos a quién, que se separaron, que quedó embarazada. Todos esos acontecimientos se vuelven absolutamente fascinantes para uno. ¿Por qué? Porque son historias. Las historias bien contaditas son absolutamente fascinantes. Mira lo que pasó con Rigo. Miren lo que pasó con Rigo. Rigo recuperó dos cosas. Una, la telenovela de las 8 de la noche, porque todavía ya no se le apostaba a una telenovela a las 8 de la noche. Pusieron una telenovela a las 8 de la noche, competir con realities, todo un ejercicio, pero como había una gran historia, que finalmente además uno miraba y decía, pues es que es un personaje muy blanco, que a veces los escritores, yo estoy casada con escritor, es como, estos personajes tan blancos, uno cómo hace para empañarlos un poquito, para que tengan esa dramaturgia y ese encanto desde el conflicto, porque los conflictos son los que enganchan mucho en las historias. Entonces, digamos que miren lo que pasó con Rigo, siendo una historia tan linda, tan blanca, con un personaje tan bello, miren lo que generó alrededor de audiencias y lo que transformó en Colombia. Mucha gente había dejado de ir a ver televisión y la gente fue y vio televisión para ir a ver a Rigo. Entonces, digamos que yo siempre he considerado que una gran historia bien contada es realmente lo más ganador que puede existir en la vida, pero también la manera en que se cuenta. No sé si ustedes se vieron La Casa de Papel, pero digamos que La Casa de Papel en España pues fue un fracaso. ¿Por qué? Porque estaba en televisión abierta. Cuando la gente se la pudo maratonear y podían verse 5 y 6 capítulos en un día, pues se volvió un éxito brutal. ¿Por qué? Porque según los análisis que uno alcanza como a leer, decían que La Casa de Papel es una historia que no permitía los comerciales. Porque si le poníamos comerciales a La Casa de Papel, la gente se desconectaba y la gente no la entendía y no funcionó, porque además pues no es tan fácil entender a unos ladrones vestidos de rojo con máscaras de Dalí, absolutamente subreal. Pero miren lo que significó cuando la gente pudo, casi como un libro, verse la historia 5 o 6 capítulos de una, se engancharon y no la querían soltar. Entonces, yo creo que son tantos ingredientes los que permiten buscar el éxito de una historia que uno no sabe qué es lo que realmente hace que la gente quiera ver y tocar esa historia y quedarse ahí. Entonces, sobre todo masivamente, porque yo siempre siento que tienen audiencias diferentes o distintas, hay gente a la que le gusta, otros que no. Pero ¿cómo lograr que esa historia sea masivamente exitosa? La fórmula pues no está escrita. Es que con lo que decía Yesenia, yo también creo que a veces ni siquiera ha cambiado el contenido, sino que cambia la forma de consumo, porque digamos que las telenovelas que supuestamente suenan a algo anacrónico y ya olvidado, han tenido un nuevo reverdecer gracias a las plataformas. Y sucede que muchas telenovelas las hacen los canales nacionales, los canales locales de cada país y no tienen gran audiencia cuando las pasan ellos, pero luego en la plataforma la gente la ve. Y yo creo que ahí también hay una democratización y una liberación del televidente que dice, pues es que yo sí puedo, ahora ya puedo ver cuando me da la gana, no cuando estos señores me digan, metiéndome 80 comerciales en la mitad, ni con las costumbres de programación que pues, le tocaron a uno vivir cuando la televisión abierta dominaba, que era que tenían media la gente esperando para ver su telenovela, para ver Betty la Fea, y le echaban 10 minutos de lo que sucedió en el capítulo anterior. Luego se iban 15 minutos de comerciales. 2 escenas en las que decían vamos a salir a almorzar y los otros decían, ay, nosotros también tenemos hambre y no llegaban al corrientazo. Uno aguantaba mucho, ¿no? Es que Era yo un creo abuso, que eso era también un abuso. se apaleó mucho al televidente.
y le alargaban, o un día no salía, una cosa. Y pues también ya la gente dijo, pero pues nada, yo espero y la veo cuando quiera y como quiera. No, Andrés, pero te voy a decir, es que tocaste un tema que a mí en este momento me está apasionando mucho y es las telenovelas. ¿Qué tal las telenovelas en formato vertical, como los Reel Shorts que estamos viendo en TikTok? Que cuando yo veo eso, yo digo, no, no puede ser, nos estamos devolviendo a hace 30 Pero explicarle a la gente qué es eso, porque es que eso, No eso acá saben qué es. no todo el mundo lo está ¿Cuánto- viendo. ¿No saben qué son los Reel Shorts? Que son, ay Dios mío, venga, les cuento. Imagínense que en TikTok hay unas plataformas que se dedicaron a hacer contenido vertical. Y el contenido vertical es que están haciendo telenovelas, pero culebrones de hace Pero 30 los más, pero así. los más culebrones de hace 35 años y te dejan ahí metido con historias que son absolutamente repetitivas, donde está la niña pobre que se enamora del señor Hay rico, cachetadas. hay cachetadas y el Juan Francisco, no me abandones, y la mala es muy mala, o sea, que se note que es mala. Y tiene una cosa muy loca que son capítulos de 1 minuto. De 1 minuto. De 1 minuto, pues uno se puede ir derecho también así, pero eso Y es droga, eso debía ser ilegal. Pero les voy a decir, porque en mi empresa producimos algunas, les voy a decir, ustedes no se imaginan las audiencias de esto. O sea, Betty la Fea no ha tenido la audiencia que tiene y los números que tienen los Reel Shorts. O sea, Reel Shorts, nosotros hicimos una y cuando nos mostraron eran 265 millones de reproducciones en el mundo. La gente viendo estas telenovelas. Y les voy a contar lo que a mí me pasaba. Cuando yo empecé a verlas, yo lo primero que hice fue que las destrocé. Yo dije, no, ¿qué es este libreto tan mal escrito? Porque además ni siquiera permiten que un Andrés Burgos la escriba, porque él no va a ser capaz de escribir esa cosa. Entonces, porque de verdad, entonces, ¿saben qué hacen? Esto está muy hecho por japoneses o por chinos, y entonces traen los libretos súper, pues, de verdad, es que es telenovela con toda, o sea, maldita lisiada, les quedan palotes. Maldita lisiada en un minuto, lisiada, les quedan palotes. Y esto es una cosa que de verdad uno dice, Dios mío, pero les voy a decir, hay momentos en que no me puedo despegar. Soy pegada de eso y digo, no puedo creer Uno que se yo cuestiona qué esté estoy bien, que me haciendo hayan con mi vida, pero secuestrado. yo necesito saber Pero dónde yo termina necesito esto. saber si a esa desgraciada mala algo le pasa. O sea, es increíble cómo volvemos a dar la vuelta y volvemos a lo de hace 35 años. O sea, es impresionante lo que sucede alrededor de esas narrativas. A mí me pasó una vez en un... Me encanta, Sí, me pero es que estamos hablando de nueva No narrativa, vamos a sí, dejar eso a es Roy también como entender eso para dónde Roy va. hizo la tarea y Yo acá mira. con mi listica de preguntas. A mí me pasó una cosa muy alucinante y es que empecé a ver una vez en un rodaje como en una pausa activa, mientras cuadraban un problema técnico, había 20 minutos y arranqué a ver y pues son capítulos de 1 minuto, pero pueden ser 90 capítulos y me eché media. Me eché media así, pues como cuando uno arranca a comer crispetas, que en un momento es como yo no quiero comer más de esta vaina, pero no puedo dejar de comer. Y aluciné porque también pasaba que en un momento tenían cosas de lo que sucedía en el capítulo anterior, resumen del capítulo anterior, pero era como yo lo vi hace 1 minuto. Ya, si no me acuerdo de esto, pero creo que esto no se hace gratuito, yo creo que eso también habla de cómo se han ido moldeando nuestros cerebros y nuestra memoria con este disparo de imágenes continuas que a lo mejor ya no somos tan capaces de retener información y que si algo pasó hace 3 capítulos de 1 minuto, de pronto es como que nos perdemos. Y de repente por eso el contenido que termina siendo ágil, corto, está pegando tanto, porque hoy en un Netflix o en un Prime o en el mismo TikTok lo que estamos viendo es contenido demasiado cortico y ágil que termina enganchándolo. Por ejemplo, mi mamá es una que es de las que se queda 2 horas dándole al TikTok para abajo, para abajo, para abajo y no se pierde el chisme, pues, pero es eso, el chisme, humanizar las narrativas, ¿cierto? Yo creo que eso es bonito y me quedo de lo que hemos conversado acá hasta ahora con 2 cosas. Hay que humanizar las historias, ¿cierto? Contar temas reales de repente con las que nos podamos identificar
y muy importante, lo que termina siendo real, pues el chisme, la historia de superación. Rigo pegó impresionante justo por eso, porque hay una historia de una persona real que viene desde abajo y llegó hasta arriba con toda luchándola. Eso emociona pues a cualquiera, ¿sí o qué? Andrés, bueno, y yo sí te voy a hacer una pregunta, sobre todo con esto que estamos hablando de los contenidos, de las narrativas ágiles, y es en tu profesión como guionista, como libretista, ¿cómo has visto que se ha configurado? ¿Qué retos has visto como en la escritura de esos contenidos ágiles? ¿Cómo te has sentido retado para que finalmente lleguemos a un contenido que termine pegando? Bueno, pues básicamente toca diversificar las inversiones, comprarse un carrito de perros y, y tener un plan de jubilación. No, pero siendo ya, bueno, siendo serio, ¿esto cómo pega? Y es que estamos en una época en que está dominada por el algoritmo y todo es como el algoritmo, el algoritmo, el algoritmo. Y esto cuando vas a contar historias también está mediado por eso. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo tienen clarísimo, tienen todos los datos, las plataformas ahora tienen todos los datos de cuándo la gente empieza a ver, qué ve, qué deja de ver, en qué momento lo deja de ver. Y esto va creando unos perfiles muy esquemáticos, como todo, porque yo creo que lo humano suele ser más complejo que eso, pero también esto se traduce en exigencias narrativas. En exigencias narrativas no solo, a ver, ¿cómo aterrizo lo de la agilidad? Porque muchas veces se piensa que la agilidad es que todo pase muy rápido. Y no necesariamente, pero sí, pero también tiene que ver con cuándo suceden las cosas. Entonces, por ejemplo, las plataformas tienen clarísimo que la gente tiene mucha oferta. Entonces, mientras deciden qué ver, tienen claro cómo las arrancan a ver, por qué cosas les pueden llamar la atención, cuál es el cuadrito de diseño. Muchas veces no es ni siquiera el nombre, sino cómo está diseñado, qué es la imagen que aparece así, dice, ay, de pronto esta me gusta, esta me gusta. Tienen claro que la gente es picoteando, como quien abre la nevera y como a veces sin hambre o sin saber qué se va a comer. Entonces, mucha gente abandona una historia en las plataformas dentro de los 3 primeros minutos. Entonces ya eso redunda en una exigencia de escritura y es que no puedes arrancar con planteamientos, no puedes arrancar con descripciones, tenés que arrancar con algo contundente que te engancha a la gente. Que esto igual pues ya lo planteaban las teorías de guión, pero ahora se van haciendo ley. Entonces es como la gente, ay, yo no sé qué ver, pongamos esto y si en el primer minuto no me está sonando mucho, por alguna cosa lo rechaza, se va para afuera y seguimos avanzando. Y esto se marca también dentro de los primeros 10 minutos, se marca dentro del primer capítulo. En el primer capítulo de una serie te gastas todo el cerebro, toda la creatividad, el presupuesto, porque ahí estás poniendo toda la carne en el asador. La gente muchas veces en el primer capítulo se baja. Y así muchas cosas dentro del conocimiento también. Y eso ya está, o sea, está medido, nos tienen medidos y no hay nada que hacer. Sucede también, por ejemplo, que el sexo. Entonces, una escena de sexo, sabes que se te baja un número de gente por cuestiones religiosas, por convicciones, por pudor o porque lo están viendo en familia, pero también cierta dosis de sexo te trae otro tipo de gente. Entonces, digamos que esto, no diría que esquematiza las historias porque en la industria audiovisual, por lo menos en la industria más comercial, ya han estado esquematizadas las historias. Las telenovelas de la televisión abierta estaban esquematizadas. Una historia de amor, una historia aspiracional donde un pobre quiere llegar a algo, ¿cierto? Todo este tipo de cosas y las historias de Hollywood también. Cambian las exigencias de esquemas y tenés mucho menos tiempo y esto te lo miran desde el guión, no para desarrollar las historias, pero para contarlas, para que haya sucesos significativos. En una plataforma tienen que estar sucediendo las cosas. En Colombia teníamos una tradición de las telenovelas donde había una historia, pero era una historia dilatada y mucho de lo que importaba eran los personajes o cómo se enfrentaban a situaciones. Por ejemplo, Rigo,
Yo vi en Rigo una vez un capítulo que lo venía viendo el taxista, que eso es un gran fenómeno, el taxista viendo el capítulo, y era un viaje como del Poblado a Laureles y había trancón, o sea, me alcancé a ver el capítulo completo, y en todo el capítulo no apareció Rigo. Era todo el mundo hablando que a Rigo le pasó no sé qué, que era otro esto, que era un esquema muy de nuestras telenovelas, alargar, alargar, alargar. Ahora el algoritmo no te lo permite, por lo Como menos en Betty, inicio. pues que como en el capítulo 120 se besan, al 300 se Pero no viste ahorita, ay, ¿cómo enamoran. se llama este actor famosísimo que ahorita se volvió tendencia porque dijo cómo Netflix estaba dando las órdenes? Matt Damon. Matt Damon dijo que resulta que Netflix le estaba exigiendo a los escritores escribir entendiendo que las personas ven un pedacito de lo que está allá y se pegan del teléfono, ven un pedacito de lo que está allá y se pega del teléfono. Entonces, ¿qué tiene que hacer el escritor? Repetir varias veces lo mismo para que la gente no se pierda y hacer toda una escritura, pues que como sociedad damos pena. A mí me parece que damos pena como sociedad, porque que un escritor tenga que jugar a que eres un niño chiquito, al que yo te tengo que estar explicando la historia desmenuzada, porque qué pesar de ti que te desconcentraste por estar mirando el celular, a mí sí me parece como, Dios mío, la sociedad tiene que parar. A uno le da durito, pero no es nada muy diferente a lo que se hacía con las telenovelas, que las telenovelas muchas veces eran muy verbales y había solución, o sea, se daban explicaciones verbales que yo pues en la vida alcancé a escribir muy poquitas, pero alcancé a estar en ese mundo, como en el último coletazo, y había cosas que se podían resolver con acciones. Y uno decía, pero ¿por qué no que es como una ley del guión, si lo puedo, del guión y a veces de la literatura, pues siempre hay algunos que practicamos que lo que se puede mostrar es mejor no decirlo. Pero en este caso había unas exigencias como esa de ahora de dígalo, dígalo. Y era que pasaba que se suponía que las telenovelas estaban hechas para gente que estaba inmersa en otra actividad y se pensaba en la señora que estaba haciendo el almuerzo. Y por eso mismo entonces se describían a veces las acciones, las tramas o se repetían los nombres de los personajes. Y por eso se estaban diciendo continuamente Gustavo Francisco, Mariana Alejandra, para que la persona que estaba ahí picando la cosa no se perdiera. Entonces, pues también, digamos, hemos sido un público distraído desde siempre. Pero Y ¿no va crees, Andrés, evolucionando. que hoy más? Yo Porque creo es que hoy es más antes fácil. uno se sentaba a ver la telenovela y es más, si sonaba el teléfono fijo daba rabia. Pero hoy en día estás viendo la serie en Netflix y de verdad estamos pegados del celular. Y pasa con las nuevas generaciones. Mi sobrina dice que ella no se aguanta una película completa. Tiene 18 años. Y entonces, pues, También es que hoy hay mucho contenido por todo lado, uno tiene como mucho distractor y de verdad es muy difícil como poner el foco durante 2 horas de una novela, huepucha, es pero no misión es solo en lo audiovisual, imposible, es en es la en vida. todo, pues Vayan en a la saber vida, cuántos ya matrimonios se han acabado de cuenta del tenemos teléfono. sobreoferta pues también un poco. Todos. Bueno, Yesenia, tú tienes un proyecto hermoso con Smart Films que creo que no hemos hablado lo suficiente. Y acá lo que tú estás haciendo es un tema de formación con jóvenes, con personas. Yesenia acá con su proyecto está formando de cierta forma los futuros campeones del mundo audiovisual y eso también pues merece como que le demos un espacio para que lo contemos, para las personas que están interesadas, para la mamá que tiene al hijo que tal vez quiera aprender. Yesenia, con Smart Films, ¿tú qué experiencia o qué aprendizajes has tenido, sobre todo al ampliar las voces narrativas? Acá pues tú tienes un tema de contenidos ágiles también, contenidos hechos con celulares, pero acá lo que estamos haciendo es ampliar esas formaciones a la ciudad, cosa que tal vez antes no se veía de una forma tan común. Miren que yo he cuidado mucho el festival todo el tiempo de hablar. Siempre le hablamos a los participantes de manda tu película, manda tu filminuto, manda tu cortometraje. Evitamos mucho decirle manda tu video, aunque hoy en día todo es video, desde lo que hace Steven Spielberg hasta lo que hacemos nosotros para TikTok. Desde que el audiovisual se volvió digital, todo es video. Hoy en día ya casi nadie está grabando en 35, creo yo. Pero sin embargo, la narrativa de decirles que hagan cine
hace que sea una cosa muy linda porque se la meten toda y se meten en la magia del cine. Entonces en SmartFilms tú vas a encontrar cortometrajes donde hay dentro de sus herramientas, con sus recursos, con lo que los jóvenes de nuestro país tienen al alcance de su mano, hacen una tarea linda de tratar de hacer su película. O sea, ese es como el ejercicio, es voy a hacer mi película y finalmente pues tratamos como de que esa narrativa sea la que predomine más allá de simplemente grabar un video y ya. Entonces, por eso les decimos, haz tu película y nosotros te prometemos un festival de cine con toda la etiqueta y el glamour de los festivales emblemáticos del mundo. Entonces ellos se sienten en Cannes, estrenan sus cortos en pantallas profesionales de cine, con Cinemas Procinal, les traemos invitados nacionales e internacionales, pues trajimos a Oliver Stone, a Robert Rodríguez, y no los traemos simplemente para que se tomen una foto, los traemos como jurados, ven los cortos, les hacen el feedback a los participantes y se genera como una alternativa muy linda alrededor de este ejercicio que finalmente lo que nosotros pretendemos con esto es que cualquier persona que tenga un celular pueda contar su historia. Nosotros en SmartFilms Colombia tenemos más de 10 categorías. Tenemos una categoría que es la categoría juvenil, que son chicos entre los 12 y los 17 años haciendo películas con sus celulares, la categoría aficionado, la categoría profesional, la categoría para personas con discapacidad, la categoría solo para mujeres, la categoría de etnias. Este año lanzamos la categoría LGBTIQ+. Entonces, digamos que tenemos como un ingrediente de inclusión muy importante para que la gente tenga una plataforma en la que pueda contar sus historias. Ese, digamos que es el foco del festival. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo lancé este festival, yo tuve, digamos, 3 padrinos importantísimos para nosotros. Uno, mi esposo, Mauricio Navas, el segundo fue Dago García y el tercero fue Pepe Sánchez. Todos sabemos quién es Pepe Sánchez, ¿cierto? El hombre que hizo la televisión de este país. Y yo me acuerdo que yo le dije a Pepe, Pepe, yo quiero que tú seas jurado, y obviamente pues a Pepe lo metí ¿dónde? Pues en la categoría profesional, porque es Pepe Sánchez. Entonces Pepe fue jurado de la categoría profesional. Al año siguiente le dije, Pepito, yo quiero que otra vez seas jurado de la categoría profesional. Y me dijo, no, Chinita, yo no voy a ser jurado de la categoría profesional. Y yo le dije, no, y me dijo, yo voy a ser jurado de los aficionados. Entonces yo me acuerdo que yo lo miré y yo le dije, Pepe, no, pero vas a ver cortos de chicos aficionados, no te los vas a aguantar. Y me dijo, ¿qué? Los profesionales en SmartFilms hicieron exactamente lo mismo que hacen los cineastas. Cambiaron la cámara por el celular. Los mismos planos, la misma óptica, hicieron exactamente lo mismo. Pero cuando yo vi los cortos de los aficionados, los muchachos metían ese celular como les daba la gana, lo movían como les daba la gana. Es más, nosotros tuvimos que hacer una campaña para decirles que grabaran en horizontal porque nos llegaban formatos en vertical y nosotros pues ahí nos estábamos colgando un poquito, no sabíamos que la tendencia era hacia lo vertical y efectivamente ahí empezamos a entender que venía una generación con unas narrativas diferentes y distintas, que estaban viendo el mundo distinto, que grababan en vertical. O sea, como que empezamos a entender un estudio muy, muy interesante que nos hizo SmartFilms y que finalmente Pepe empezó a verlo. Y Pepe decía, no, me interesan son esos chicos, esos que nunca en su vida habían cogido una cámara y lo que están haciendo y lo que están. Hoy en día, Felipe Aljure es uno que le fascina ver a los nuevos, como yo quiero ver esos nuevos, ya los otros no me interesan. Y es un ejercicio muy lindo alrededor de SmartFilms porque nos permite a nosotros entender estas nuevas generaciones, cómo empiezan a ver el mundo y cómo lo narran. Entonces, ese digamos que es nuestro festival. ¿Qué hicimos nosotros después de eso? Dar un paso siguiente y es que estamos en este momento haciendo unos festivales regionales. Estamos haciendo Medellín, estamos haciendo Barranquilla, estamos haciendo Bogotá y estos festivales regionales estamos tratando de llevar a los jóvenes a otro nivel y es poderles brindar herramientas para que se vuelvan emprendedores con el celular, que puedan ellos empezar a producir un contenido audiovisual que yo sí quiero y que es una de las cosas por las que quiero luchar fuertemente y es que cuando a usted su hijo le diga que quiera ser un realizador audiovisual, a usted no le preocupe que se va a morir de hambre, sino que nosotros podamos ser industria. La industria creativa, por ejemplo, la industria creativa en Alemania es la industria número 1 de Alemania. La industria creativa tiene todo para ser incluso una industria que subsidie otras industrias, mientras que en Colombia todavía la industria creativa sigue siendo subsidiada por el petróleo,
por la agricultura, o sea, nos subsidian otras industrias. Y yo sí quisiera que en algún momento estas nuevas generaciones entendieran que no solamente la magia está en producir nuestra película y en vivir nuestra película y en soñar contar nuestras historias, sino que esas historias puedan tener una gran proyección nacional e internacional y que se puedan monetizar para que uno no tenga que montar un restaurante Demasiado o tarde. una marca Habiendo de ropa estudiado comunicación. interior y finalmente todos terminan quebrados o terminamos quebrados porque lo único que sabemos hacer es cine y audiovisual. Entonces ese es como el foco del festival. Pero Eni, yo tengo una duda, porque es que, aunque vaya a sonar pues como escritor que está masticando la información, pero es que yo siento que estamos dando muy por sentado qué es ser Smart Films y pues yo me pregunto, no sé, por aquí están mis padres adoptivos, como ellos dicen, bueno, ¿y entonces qué? ¿Yo qué hago con eso? Ellos pueden ver en alguna parte el contenido, ¿qué? ¿Cuándo salen convocatorias este año? Más o ¿Y qué menos. hace uno con eso? O sea, si alguien dice, yo quiero ver esas cosas tan bonitas de las que estás hablando. Bueno, ustedes pueden descargar Ditu y en catálogo Ditu ustedes buscan Smart Films y ahí van a ver los cortometrajes de nuestro festival que están colgados en Ditu. Entran a nuestra página que es smartfilms.com.co y ahí pueden ver cortometrajes de Smart Films. O pueden descargar una aplicación que se llama Smart Films Cine de Bolsillo y ahí pueden ver cortometrajes de Smart Films, hechos 100% con celulares. Y si quieren participar del festival, lo pueden hacer. En Smart Films las únicas personas que están excluidas son los menores de 12 años, pues porque soy psicóloga y considero que no deben tener celulares, pero de 12 años en adelante, cualquier persona que tenga un celular puede participar de nuestro festival y puede contar su historia. Maravilloso, bueno, ya casi vamos a entrar a las preguntas de ustedes, del público, pero quiero hacer dos más, así rapidito. Hablemos de Medellín. Medellín ha sido escenario de múltiples historias a lo largo del tiempo, desde temas súper retadores, ahora desde la música, desde el talento, en el deporte, nuestros cantantes pues que están dando la vuelta al mundo. Para los dos, ustedes desde lo que han vivido también, ¿cuál consideran que es ese potencial que tiene hoy Medellín? Lo hablábamos Yesenia y Andrés en el almuerzo. Medellín tiene una cosa que es seductora a nivel global, los ojos del mundo están puestos sobre nosotros todo el tiempo. Vienen acá productoras a grabar. El año pasado vinieron unas 40 producciones, se grabaron el año pasado acá de productoras internacionales, Prime, Nat Geo. Medellín es un escenario de talla mundial, pero ¿cuál es ese plus? ¿Qué es lo que está pasando hoy en Medellín? Inclusive ahorita, Yesenia, que hablabas de las industrias creativas, sobre todo de los empleos que se generan en estas industrias. Imagínense que nosotros desde el 2021 hasta el año pasado pasamos de emplear como ciudad a 60.000 personas y hubo un incremento impresionante del 2021 al 2025 llegando a 90.000. Esto es un crecimiento que no se ve en el resto del país como se está viendo acá. Y si uno esto lo compara con el acceso de la gente a cultura, a las actividades, a cine, a plataformas, a obras de teatro y demás formatos, también hay un crecimiento exponencial que inclusive cuando uno revisa estos resultados con investigadores y académicos, nos dicen, es muy raro que pase en una ciudad. Medellín tiene algo que el seductor, los frijoles, no se sabe qué es, pero acá pasa algo. Es una ciudad súper seductora para los rodajes, para las historias, para que pasen cosas. ¿Ustedes qué creen que es ese potencial que tenemos nosotros acá en Medellín para que todo el tiempo esté sucediendo este tipo de historias? Andrés. Pues es que para mí es muy raro porque yo pues apenas vivo en Medellín hace un par de años después de echarme más de media vida por fuera. Entonces es como ser foráneo, pero también de acá y en eso tener razón. O sea, eso puede sonar a populismo, pero tener razón porque si hay una magia especial y a mí me han dicho de plataformas, queremos historias en Medellín, ahí hay algo, una forma de relacionarse, hay humor, hay drama, hay gente bonita, digamos, un montón de elementos que son ingredientes en la búsqueda del éxito. Y yo siento que eso está sembrado,
siento también que se están haciendo los estímulos adecuados desde la institucionalidad y también desde la industria. También tendría que entrar a decir que debemos ser conscientes los paisas que a veces somos tan poco autocríticos y tan autocelebrativos, que contar nuestras historias también es mirarnos y mirarnos críticamente y ser capaces a veces de reírnos de nosotros y de señalarnos y de hacer un balance pues de los elementos de la vida, que es la luz y la oscuridad, porque, como decía Yesenia ahora, las historias son buenas cuando tienen conflicto. Y si no hay conflicto, no hay historia. Y en la medida en que los conflictos nos enfrenten a lo bueno y a lo malo, y en esta dinámica como se mueve la vida y como se mueve la naturaleza, pues tenemos todos los elementos. Pero yo siento también que en la medida en que sepamos aceptar esos elementos sin llevarnos pues la mano a la frente con cualquier cosa, pues cualquier menor crítica o burla, entendiendo que es parte de la vida, que si te estás sometiendo a una industria creativa, te estás sometiendo a unos ojos ajenos que te pueden mirar no necesariamente como vos querés mirarte, y que eso también puede significar el paso a un escalón más a ser una ciudad más grande, como se está volviendo Medellín, que tenga la autoestima suficiente para no preocuparse a veces por pequeñeces. Todo muy bien, Yesenia. ¿Qué piensas tú? Yo creo que Medellín a nivel audiovisual pues se vuelve muy atractiva por muchas razones. Uno, por el clima. Creo que los escenarios de Medellín también lo permiten, las distancias también lo permiten. O sea, creo que a nivel de valores de producción funciona bastante bien. Lo que decía ahorita Andrés, un tema de institucionalidad, hay voluntad política para que eso pase. Se abre en este momento, están arrancando en el mundo audio. A nosotros en Bogotá ya no nos dejan grabar en ninguna parte. En cambio, Medellín apenas está como abriendo el escenario para que eso pase. Entonces eso se vuelve súper atractivo, porque finalmente cuando uno llega a grabar, uno invade mucho. O sea, eso llegan miles de camiones, planta que hace ruido, o sea, se genera una cantidad de elementos alrededor de las grabaciones que yo creo que tienen un poquito saturada Bogotá, y que finalmente pues llega un momento en el que ya uno empieza a descentralizar el ejercicio y se vuelve muy bien. Pero hay una cosa que yo sí empecé a escuchar, incluso al alcalde Federico Gutiérrez, desde que él empezó a hacer su campaña, y creo que eso resonó. Por algo yo llegué acá a Medellín y dije, aquí hay una voluntad política, y es que él empezó a hablar de Medellín capital del entretenimiento, Medellín capital creativa, Medellín distrito cinema, y cuando el ejercicio audiovisual está dentro de los planes de gobierno, yo creo que tenemos un escenario increíble para poder trabajar sobre esas ciudades y potencializar de una manera fuerte y poderosa el ejercicio audiovisual. Creo que esa es como la parte que creo que realmente funciona muy bien, porque cuando uno ve, digamos, los gobernantes, hay gobernantes a los que les importa más la infraestructura, hay otros a los que les importa más el agro, o sea, no sé, pero cuando uno ve que hay alguien a quien le está importando nuestra industria, pues finalmente tenemos que aprovechar que eso está pasando y hay que hacer que eso sea una realidad. Entonces creo que eso también se vuelve un elemento importante. Aquí hay talento. Hay Y talento. está más que demostrado, y que cuando apoyan al talento creativo, que muchas veces pues nosotros por tradición se ha dejado más de lado, más para el loquito de la casa, y El pues hippie. y nos hemos enfocado como en otras industrias más tangibles, porque se supone que lo otro está más ligado como a la vagancia. Pero yo siento que los últimos años han demostrado que aquí, cuando se apoya a la gente creativa y que si se le para bolas al loquito de la casa, que a veces es bastante serio, los resultados se ven y tienen nivel. Acá hay talento, nos estamos creyendo el cuento, eso es súper importante. Acá de verdad, cuando nos proponemos algo, lo sacamos adelante. Y Yesenia, tú tienes razón en una cosa, el alcalde lo declaró en su momento, esta ciudad es la ciudad del entretenimiento, Medellín es una ciudad creativa que tiene todo el potencial para ser capital de lo audiovisual, de la música. No por nada, este año vamos a empezar construcciones, hay toda la ciudad relacionadas con la música y el audiovisual. Un poquito como para contarles, en Ciudad del Río vamos a tener un edificio gigante de 10 pisos,
relacionado con la industria del cine, donde van a operar oficinas para productoras, donde vamos a tener estudios de grabación, donde vamos a tener estudios de música gratuitas, y eso no es gratuito, ¿cierto? O sea, acá se hacen inversiones porque hay talento y porque hay con qué, si no, pues se invierte en otra cosa y ya está. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Yesenia, en eso. Yo cerraría hasta acá para poderles dar paso a ustedes, al público, con sus preguntas. Gracias y bueno, no sé si alguien tenga una pregunta. Listo, empecemos contigo. Escuchando esta última parte del señor alcalde con esa vaina de la promoción en el plan de desarrollo que dices tú, Yesenia, se me ocurre entonces explicar ese auge de la industria del entretenimiento, de lo creativo, en desmedro, por ejemplo, de expresiones culturales y artísticas como el Festival Internacional de Poesía. Ahí hay una relación ahí, es que me parece importantísimo que lo tengamos en cuenta. Es decir, él y la Secretaría lo dijo que no va a apoyar el Festival Internacional de Poesía, una experiencia cultural de 35 años, y entonces se me ocurre pues pensar si hay alguna relación y si ustedes han pensado, porque en general ustedes también son parte del arte, ¿sí? Parte de la creación lúdica, y valdría la pena pensar en ese tema. ¿Es una pregunta, es un comentario? Mira, yo ese tema no lo manejo, pero las puertas están abiertas para conversar, es lo que te puedo decir. El subsecretario Cristian está al tanto, creo que tú has hablado con él, entonces acá hay cabida para todos, pues desde que se haga desde el respeto, podemos conversarlo, es lo que te puedo decir. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Bueno, Andrés, Yesenia, yo soy Jorge Tavares, estoy por aquí. Yo quisiera como cambiarte un poquito el chip, Yesenia. Cuando dijiste ahora que no podían participar menores de 12 años en tu festival, te traigo esta reflexión. Cuando vos tenés un bebé y está llorando y tiene 8 meses, ¿qué haces? Le entregas el celular y para de llorar. Cuando a vos se te daña el celular y tenés algún problema y no entendés cómo es, se lo pasas a Cosimo, que tiene 3 años, y te lo resuelve. Cuando vos vas a un sitio donde tengas juventud de los 12 hacia abajo, vos ya sos un viejito. Yo sí, pero vos no, o Andresito, ¿cierto? Entonces, pienso yo que los muchachos menores de 12 años son mucho más hábiles para hacer películas, videos, libretos, escribir, no es sino que veas el cuento de los cuentos del metro. Ayer Mary me leía unos 2 o 3 cuentos del librito del metro y son todos menores de 12 años espectaculares. Entonces yo no sé, y esa va pregunta y además motivación, ¿por qué pensar en que de 12 para niños de 12 años no puedan participar en algo donde ellos ya desde los 3, 4, 5 años están sobrados en lo que nosotros apenas estamos empezando? Gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que pasa es que pues los estudios lo demuestran. El celular es una responsabilidad muy grande que no debería tener un niño menor de 12 años. Creo que un niño menor de 12 años debe estar explorando su lenguaje, socializar, hacer otros elementos gigantes alrededor de la creatividad, que me parece muy bien, pero creo que hay que tener un ejercicio, porque pues, para nadie es un secreto que el celular se vuelve adictivo. Y siento que es un ejercicio muy fuerte entregarle esa responsabilidad a un niño menor de 12 años, donde ojalá fuera solamente el ejercicio de la creatividad, pero no es así.
Entonces creo que se necesita demasiado acompañamiento de un adulto muy responsable y con alto grado de psicología social para poder entender cómo se puede generar el buen uso del celular en el niño menor de 12 años. Entonces, digamos que yo decidí que no me quería ir como en contra de bienestar familiar, donde estamos en el ejercicio de que los niños no tengan celular por ahora y que jueguen y se socialicen entre ellos, que irme como en contravía de ese objetivo, que creo que yo personalmente estaría de acuerdo en que hagan una pausa, porque vamos a ser esclavos del celular de los 12 años en adelante. Entonces sí, de ahí nadie se va a salvar, pero que por lo menos esa primera etapa de los niños, que son una esponja y que es la primera información que les llega, ojalá no sea desde el celular. Y que también es una apuesta ética, creo yo, porque pues a vos te convendría más categorías y de pronto instrumentalizar menores desde una mirada de participación, de crecimiento, pero también yo creo que cada uno desde su área, de sus Hay cosas, tiempo para todo. también es bueno que nos preguntemos dónde poner la raya y dónde abstenernos. Total. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Por acá. Por acá. Muchas gracias. Mi pregunta es, yo venía interesado pues en otras formas de narrar, pero entonces, ¿ustedes qué han pensado sobre el pensamiento crítico? Es decir, la otra forma de narrar que ustedes plantean son seguidores en plataformas. Ese sería el éxito. Porque realmente si no hay seguidores no hay éxito, que eso es lo que vemos ahora pues en el mundo de las plataformas. O sea, no importa lo que se narre, ni la crítica que haya, pero si hay seguidores, entonces digamos que hay éxito. Pues ese es como mi cuestionamiento. Si ese sería el éxito en esta nueva forma de narrar, los seguidores. No, yo difiero completamente. Yo creo que tienes que definir muy bien tu objetivo y la manera en que quieres narrar para llegarle a esas audiencias. Yo creo que para tener éxito en redes sociales, pues usted sale en pelota a la calle, se graba y ya se vuelve viral. Creo que es una manera muy fácil, pues, de medir ese tipo de éxito. No creo que eso sea el éxito que una persona que quiere realmente narrar historias y contar historias sea lo que esté buscando. Yo creo que es súper importante tener cuál es el objetivo de lo que quieres narrar y empezar a llegarle a las audiencias, que hay muchas audiencias, eso sí es importante, educarnos digitalmente para entender el algoritmo y entender cómo puedo yo llegar a través de los hashtags, a través del SEO. El SEO es la manera en que yo redacto el copy. O sea, entender ese ejercicio te permite poder empezar a construir un contenido que le puedas llegar a las audiencias que tú quieres. Porque finalmente yo creo que o sea, mi contenido no es para todo el mundo. Eso sí es claro. Entonces, hoy en día lo que están buscando los creadores de contenido son comunidad y hay que armar una comunidad. ¿Cuál es la comunidad que tú quieres que te siga? ¿Y cuál es la comunidad con la que quieres interactuar? Y ahí tú ya mides tu éxito. Tú dices, ¿estoy llegando a la comunidad que quiero o no? Más allá de que sean videos virales, pues porque los videos, pues ya estamos viendo que los robos se vuelven virales, las violaciones, los asesinatos, todo ese tipo de contenido se vuelve viral. Y eso yo no creo que hay que ponerlo como éxito. Yo creo que el éxito de cada uno de nosotros, pues lo define cada quien. Cada quien define cuál es su éxito y hasta dónde quiere llegar y cómo quiere llegar. Entonces, mi papá siempre me dijo, mi hija, el éxito es una consecuencia lógica del trabajo. Usted levántese a trabajar. Entonces, yo aprendí que yo me tenía que levantar todos los días de mi vida a trabajar y a luchar por un objetivo. Y ya el éxito va llegando de acuerdo a lo que yo voy marcando con mi trabajo. Y por acá tú, Buenas noches. ya. Ok. Hola. Tú eres un narrador. ¿Por qué en otros lugares, cuando los jóvenes empiezan a estudiar cine, ellos tienen que hacer el guión, pero el cortometraje tiene que ser siempre cine mudo?
No, Sí, claro, lo he experimentado, por eso estoy preguntando. no, hoy en día No les dejan, no, no les dejan hablar durante el cortometraje. no, Tú me- yo no sé eso dónde sucede, porque a mí, o sea, nunca me pasó, y hoy en día todo el mundo tiene la oportunidad de hacer un contenido que lleve imagen y lleve sonido. Puede llegar a ser un ejercicio tal vez en algún momento de una clase de un profesor que diga, vamos a poner limitaciones para llevarte a que narres con imágenes, que es en última lo que uno está tratando de enseñar cuando está en la academia. Pero digamos que cortometrajes que se hagan sin sonido por limitaciones, eso no se hace por lo menos hace 30 años porque era un proceso adicional que costaba más dinero. Pero hoy en día, pues precisamente en los teléfonos lo tenemos y lo que diferencia esas cosas que hagas con teléfono, lo que hagas con otras cámaras, pues va a ser la resolución, tal vez, y ya ni eso, digamos que ahora puede ser el formato, pero yo lo siento, no te sabría decir cuál es el caso específico ni el lugar, pero cuando se hacen ese tipo de cosas, suelen ser más pies forzados para un ejercicio de ejercitar la creatividad en determinados campos. Esto nada más y ya no nos da para... Hola, buenas noches. Primero, gracias y también veo que todos estos temas nos trae como muchos amores y pasiones y está bien. Y creo que ahorita me queda la duda desde mi desconocimiento y es que cuando se crean esas historias que puedan ser capturadas y con todo esto que tenemos de distractores, cuando hablan de las plataformas y los contenidos y que todos estamos medidos ahí y que el algoritmo nos va dando eso de lo que nosotros vamos consumiendo, mi pregunta es si también llega a lo que uno simplemente se queda solo como, pues yo soy una que solo me quedo viendo como pues como ¿cómo se dice? Los cortos pues de las series y no termino viendo nada, ¿cierto? Entonces es como el contenido, eso cómo se mide, cómo se llega para que ustedes realmente les genere esa como esa pregunta o que pueda ser nutrido como material para los creadores de que sí nos capture o que uno no solamente todo le parezca fascinante, pero no consuma nada. Yo quiero unir tu pregunta con una palabra que dijo él que me parece súper importante, que dijo pensamiento crítico, y con la pregunta de por qué los niños menores de 12 años no deberían tener teléfonos. Yo creo que hoy en día estamos en este momento víctimas de los ejercicios digitales. O sea, yo creo que tenemos que meterle pensamiento crítico a nuestra vida y al mundo digital. Si ustedes quieren una invitación el día de hoy, es a que se reevalúen y revisen muy bien qué tan consumidores y qué tan víctimas somos de todo lo que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Miren, yo no sé si ustedes realmente se dieron cuenta, yo estoy casi segura que la polarización mundial en la que estamos es culpa de las redes sociales. ¿Por qué? Porque si a usted le gustaba contenido de izquierda, entonces a usted le llegaba lo maravilloso de la izquierda y lo peor de la derecha. Pero si usted es de derecha, entonces le llegaba lo mejor de la derecha y lo peor de la izquierda. Y nos empezaron a quitar un punto de vista y nos polarizaron. Entonces, el mundo entero está en una polarización absurda, se están matando unos con otros porque el algoritmo te empezó a vender lo que te gustaba. A usted le gustan, busquen unos zapatos, a los 5 minutos a usted le aparecen zapatos por montones. Lo mismo pasa con la ideología y con el pensamiento. Usted busca un pensamiento y a usted lo van a bombardear con eso porque el negocio de las redes sociales es la polarización. Y eso es un negocio y tenemos que tener clarísimo que eso es un negocio. Entonces, todo el ejercicio de lo que decías ahorita, fue pucha, es que consumo mucho contenido, pero finalmente no vi nada, no aprendí nada y al final uno se siente súper vacío, como que no encontré contenido que me llenara o contenido que me construyera o un contenido que valiera la pena. Uno tiene
que meterle a esto pensamiento crítico. Ayunar redes sociales, irse a ver la película y prometerse que deja el celular lejos y se ve la película completa, empezar a hacer otro tipo de ejercicios diferentes y distintos, leerse el libro y no miro el celular por lo menos si me leo un capítulo completo. Yo se los digo porque yo lo hago. Yo todo el tiempo estoy en un ejercicio de poder hacer, porque además trabajo con el celular, ahí está mi oficina, entonces todo el día estoy trabajando con el celular y cuando llego a mi casa ya no estoy durmiendo con el celular en el nochero, porque eso es lo primero que uno hace cuando abre los ojitos y mira, agarrar el celular. O sea, como empezar uno a generarse unas disciplinas que le permitan a uno de verdad desprenderse de toda esa información de la que no tenemos control, porque nos controlan, nos manipulan, nos direccionan, nos llevan de la manito como ellos quieren y donde ellos quieren. Entonces creo que sí es súper importante hacer y unir eso con la palabra que me encantó que dijiste ahorita, ¿qué vamos a hacer para desarrollar nuestro pensamiento crítico con una era en la que la información nos bombardeó y nos dominó? Entonces, la invitación es a que tengamos la capacidad de entender que yo por lo menos trato de hacer el ejercicio, de tratar de volver loco mi algoritmo. O sea, si me empieza a mandar información de lo mismo, yo voy y busco lo contrario. Trato por lo menos de distraerlo lo más que pueda, hasta donde yo pueda, los alcances que puedo, porque ellos indiscutiblemente ya están trabajando para evitar eso que yo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo lograr caminar hacia allá sin que seamos víctimas de eso? Hay que volver a los libros, hay que volver a las series, hay que volver a las películas, hay que volver a comer en familia, hay que reinventar eso nuevamente y poder rescatarlo desde esta sociedad. Porque si no, de verdad, nos vamos a volver todos bots, robots, likes, algoritmos y ya. Y miren que los que se inventaron YouTube, los que se inventaron Facebook, le prohíben a sus hijos las redes sociales, porque ellos saben exactamente qué es lo que está pasando en nuestro cerebro cuando somos víctimas de eso. Entonces, hay gente que se queda viendo las redes sociales antes de acostarse y le dan las 12 de la noche, no ha visto nada y está pegado del celular y cuando menos piensa, son las 12 de la noche, ni siquiera he dormido, ni siquiera me acosté a dormir por estar pegado del celular. Entonces yo sí creo que nos toca hacer hoy en día esfuerzos mucho más grandes en tener un pensamiento crítico en referencia a toda la información que nos está llegando. Bueno, Yesenia, Andrés, gracias por el espacio, a ustedes por la asistencia. Ahorita, pues, una invitación a las 7:30 tenemos a Juan Esteban Constaín con el exrector de la Universidad de AFIT, Juan Luis Mejía, en conversación. Entonces, invitadísimos a que se queden también a acompañarnos en el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.